Bienvenidos nuevamente a esta segunda charla de presentación del libro de las cosas de la naturaleza. Vamos a hablar de frente. Si se ve un poquito mejor la presentación. Hoy contamos con, tenemos el gusto de contar con la profesora Diana Bullo del área de química, que es profesora asociada del área, investigadora del CONICET, y es la que sabe de verdad de microorganismos, es la microbióloga del grupo, así que yo les voy a contar algunas ideas, algunos pincelazos otra vez. Estas presentaciones no intentan ser una descripción del texto, sino algunas ideas generales, y después Diana nos va a hacer un comentario y nos va a enfatizar alguna cuestión. Bueno, largamos. Entonces, nuevamente a manera de breve recordatorio, recuerden que tienen disponible el texto en formato gratuito en la página web de la editorial, y esencialmente lo que nos vamos a dedicar hoy es hacer un recorrido de aproximadamente 1000 millones de años. ¿Se acuerdan que la charla pasada habíamos tratado de describir la historia que nos llevó desde el Big Bang hace 13.700 millones de años hasta la formación de la Tierra hace aproximadamente unos 5.000 millones de años? En esa historia lo que vimos es que aparecía toda una familia de partículas instantes. Después del Big Bang aparecían los bosones de Higgs, que se transformaban en leptones, aparecían quarks, aparecían después electrones y fotones, se generaron muy rápidamente los átomos de hidrógeno y de helio, se empezaron a generar las primeras estrellas, y en el seno de esas estrellas los átomos más pesados, hasta que llegamos al proceso de acreción, de formación de nuestro sistema solar. Esa historia, que fue la que contamos en la charla anterior, que si alguno quiere verla y se la perdió, la tiene disponible también en la página de la editorial, nos llevó aproximadamente 9.700 millones de años. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es contar algunas ideas relacionadas sobre los últimos 4.000 millones de años. Es decir, cómo podemos explicar que en 4.000 millones de años pasamos de un ambiente hostil en la Tierra. Imagínense una Tierra caliente con la litósfera fundida, vapor de agua, una atmósfera muy distinta a la que teníamos, obviamente solamente compuestos inorgánicos, a una complejidad de la biosfera y de la antropósfera como la que tenemos hoy. ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos describir ese tránsito desde lo inorgánico a lo biológico? Y si quieren, en términos más filosóficos, no sé si hay algún estudiante de biología, la pregunta que uno podría hacerse ¿es posible construir un relato científico coherente que nos lleve desde una situación completamente inanimada, donde no existía nada vivo, a la explosión de la vida que conocemos que existe en la Tierra? Esa es un poco el leitmotiv que vamos a repetir en esta charla. De hecho, esa idea, la idea de la complejidad biológica de lo que existe, fue un argumento que utilizaron filósofos y teólogos. En particular hay uno que se llama Thomas Paley, del siglo XIX, que es el autor de una famosa línea de razonamiento que es reloj implica relojero, ¿sí? Lo que Paley decía es, si yo voy caminando por ahí y me encuentro un reloj, naturalmente ese reloj tiene su origen en un relojero que se dedicó a ensamblar toda la complejidad de esa máquina mecánica. Él extrapolaba ese argumento y decía, por lo tanto, si nosotros somos mucho más complejos que un reloj, tiene que existir un Dios creador. Entonces la pregunta es posible contar alguna historia racional con zonas oscuras todavía, pero que trate de explicar ese proceso de ensamblado desde moléculas sencillas hasta la primera célula viva?
Y entonces esa historia es la historia que se cuenta fundamentalmente en el libro, en los capítulos 3 y 4, que se llaman de la sopa primordial, y ahora van a ver por qué, porque la idea de la sopa es que existió en algún momento soluciones de moléculas orgánicas con una complejidad interesante, y esa complejidad es la que permitió la aparición del primer ser vivo. Los biólogos le pusieron nombre, se llama Luca. Parece un tristemente conocido ministro de Economía, pero no es así, es Luca Prodan. Se llama Luca por las siglas de, que refieren a ese organismo, primer organismo indiferenciado, desde donde todos nosotros descendemos. ¿Y cómo sabemos que ese ancestro común, Luca, es el ancestro del cual descendemos todos? Porque todos los seres vivos compartimos la misma bioquímica, matices mayores o matices menores. Los mecanismos biológicos que nos permiten estar vivos son similares, con lo cual si hacemos un análisis hacia el pasado y tratamos de pensar en cuál fue ese origen, llegamos a Luca. Last undifferentiated common ancestor. Bueno, la idea entonces es que si efectivamente pasamos de una tierra donde no había absolutamente nada vivo, debieron haberse dado una serie de pasos sucesivos de complejidad creciente. Es decir, debimos haber pasado una situación donde prácticamente había solo átomos, acuérdense de los átomos en el espacio interestelar, a una situación donde la complejidad química aumentó y esos átomos se transformaron en moléculas. Esas moléculas debieron aumentar su complejidad. Los químicos, les solemos decir, aparecen macromoléculas o polímeros, y esos macromoléculas o polímeros son necesarios porque esas son las moléculas de donde permiten la expresión de función. La expresión de función, ¿qué quiere decir con que los polímeros o las macromoléculas tienen función? Cuando uno piensa en la posibilidad de armar un compartimento, o en la posibilidad de generar un músculo, o en la posibilidad de armar un motor que genere energía, o en la posibilidad de armar algún dispositivo que pase la información de una generación a la sucesiva, necesariamente tenemos que pensar en polímeros orgánicos, que son moléculas muy grandes. Ahora, fíjense que hay como una línea de complejización química que se dio en el tiempo y que parecería razonable. Ahora, si todo empezó con los átomos, la primera pregunta que podríamos hacernos es si tenemos que desarrollar la vida, y algunos estudiantes de química orgánica que pasaron por nuestros cursos les solemos hacer esta pregunta: ¿qué átomo elegiríamos? ¿Es lo mismo pensar en el desarrollo de moléculas complejas utilizando cualquier tipo de química? Y en general hay bastante consenso que no hay muchas más alternativas que pensar en el átomo de carbono. Las razones son más o menos las siguientes. Si uno tiene que armar una molécula muy grande, lo que le conviene es tener ladrillitos, y no sé si algunos jugaban con el rastrie o mis ladrillos, que puedan tener distintas formas, digo, con el mecano. El átomo de carbono, precisamente como tiene distintas, que digo, ahora tienen razón, me anotan acá que el Lego es un ejemplo más cercano. El átomo de carbono, al tener distintas civilizaciones, efectivamente permite tener distintas geometrías, y esa es una de las razones por las cuales el átomo de carbono es una buena elección. La otra razón es que el átomo de carbono puede formar cadenas muy largas, que es una propiedad que no es muy común en muchos átomos, y la otra razón es que sus moléculas más sencillas, tanto reducidas, el metano, como oxidadas, el dióxido de carbono, son gaseosas a temperatura y presión atmosférica, lo cual es muy conveniente porque nos evitamos un problema logístico, ¿sí? Las tenemos disponibles en la atmósfera. En general tiende a pensarse en el silicio como un posible elemento que permitiría la construcción de moléculas complejas. Se ha analizado la composición química de muchos meteoritos que impactaron contra la Tierra, y se analizaron
la composición orgánica que traía. Y hay un famoso caso de un meteorito que cayó en los 70 en Australia, que se llama meteorito Murchison, al cual se pudo acceder para aislarlo rápidamente antes que se contamine con moléculas de la Tierra. Y en ese meteorito se encontraron bastantes moléculas orgánicas, ácidos grasos, algunos alcoholes, aminoácidos, pero derivado de silicio lo único que había era sílica, arena, ¿sí? Esa es una razón experimental interesante para pensar que si queremos generar una cosa muy compleja, lo que necesitamos es un átomo que nos permita alcanzar esa complejidad, y el átomo de carbono tiene todas las fichas. Ahora, si queremos armar un ser vivo, como les decíamos antes, necesitamos formar polímeros, pero ¿cómo llegamos a esos polímeros orgánicos a partir de moléculas muy sencillas? ¿Es posible pensar una línea de razonamiento donde hayamos ido desde moléculas muy sencillas, como las que podrían haber existido en la atmósfera de la Tierra hace 4.500 millones de años, como metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, amoníaco, nitrógeno molecular, agua, sulfídrico, y a partir de ellas generar moléculas orgánicas sencillas? Y esa misma pregunta se la hicieron Miller y Urey en el año 1952. Urey era ya por ese entonces un famoso químico que venía de ganar el premio Nobel en química por sus técnicas de separación de isótopos. Y en general, cuando un químico gana el premio Nobel, tiene como chapa para hacer cualquier experimento que se le ocurra, y se le ocurrió con su becario, y ahí nuestro homenaje a todos los estudiantes de posgrado, el siguiente experimento. Pusieron en un balón, y esto es como una nota para los técnicos en química, agua, ¿sí? Y generaron sobre ese balón una atmósfera parecida a la atmósfera primigenia de la Tierra, que tenía en general los gases que les acabo de describir menos oxígeno. Y pusieron a refluir, a hervir el agua, y simularon un proceso de descarga eléctrica como el que suponían que debió haber ocurrido en la atmósfera hace 4.500 millones de años. Y cuenta la leyenda que Miller se quedaba día y noche disparando la descarga eléctrica adentro de este sistema de reflujo, hasta que, pasado algunos días, empezaron a ver que la solución se ponía amarilla, la solución acuosa. Y los químicos sabemos que cuando aparece color es que hubo una reacción química. Efectivamente fueron a mirar a ver qué había en el agua y se encontraron una serie de moléculas orgánicas. Algunos ácidos carboxílicos, alcoholes, glicaldehído e incluso algunos aminoácidos. Y fue un shock. ¿Por qué? Porque esto demuestra que hay condiciones experimentales que nos permiten pasar del mundo de la química orgánica al mundo de la química orgánica. O dicho de otra forma, no hay barreras. Lo que hay es una complejización creciente. Bueno, este experimento se repitió desde la década del 50 hasta el presente, variando condiciones, y aparecieron mezclas con composiciones más o menos complejas. Esto nos permite saber cuáles fueron las condiciones exactas para la aparición de esas primeras moléculas orgánicas. No, nunca las sabremos. Lo único que demuestra que es un montón es que al menos existe una condición en la cual podemos pasar de moléculas sencillas de tipo inorgánico a moléculas orgánicas complejas. No quiero dejar en este punto la impresión de que el fenómeno de aparición de la vida es simplemente un conjunto de condiciones iniciales, ¿sí? No quiero que quede la idea de que si se generan moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas, el fenómeno de la vida es inexorable. No es así. En general lo que van a ver es que vamos a necesitar una serie de pasos sucesivos que tienen cierto orden. Sería el equivalente a pensar cómo hacer una torta exquisita. Si uno no agarra y pone el contenido de la exquisita en un bol, lo mete primero en el horno y después le agrega la leche y el agua o lo que es la manteca. ¿Sí? Hay un orden determinado. Lo mismo pasa con este proceso de complejización química. ¿Sí? Debía haber dicho no muy bien la receta de la exquisita, pero la idea básica es que
La generación de esas primeras moléculas orgánicas sencillas nos permite pensar en el siguiente conjunto de moléculas orgánicas un poquito más complejas. Ese conjunto de moléculas un poquito más complejas son esencialmente 4 familias. Las familias de los aminoácidos, que se llaman así porque tienen un grupo carboxílico y un grupo amino, que si quieren pensarlo como un Lego, es como un conector, ¿sí? O como enchufes. Tiene un enchufe hembra y un enchufe macho, tal que uno puede ir conectando un enchufe con otro, y difieren en una zona de la molécula que se llama radical, que es la que le confiere sus propiedades químicas. Hay otro gran grupo de moléculas que se llaman azúcares, ¿sí? Los azúcares son compuestos que se caracterizan por tener una estructura carbonada y por tener un montón de oxidillos. Son muy solubles en agua y también existen como unos enchufecitos, ¿sí? Tienen un conector hembra y un conector macho de forma tal que se pueden ir enganchando. Y finalmente hay una familia de moléculas que son un poquito más complejas, que es la combinación de un azúcar particular que se llama ribosa o desoxirribosa, con bases nitrogenadas, que se llaman purínicas o pirimidínicas, las famosas bases del ADN y el ARN, que cuando tienen un grupo fosfato en una posición específica de la ribosa se llaman nucleótidos. Aminoácidos, nucleótidos y azúcares van a poder generar polímeros. Hay otra familia que no forma polímeros, pero que es fundamental, que es la familia de los lípidos, parecidos a los jabones o a los detergentes, que son moléculas que tienen la capacidad de formar membranas. Las vamos a necesitar para armar las paredes de los compartimentos que van a contener la maquinaria necesaria para desarrollar la vida. Entonces la pregunta es, y esto es química, solo lo pongo como un cuadro, no importa las reacciones. La pregunta que se hicieron muchos químicos fue, bueno, todo muy bien, pero estas cuatro familias, ¿es posible obtenerlas o son posibles de obtener a partir de alguna química que involucre moléculas inorgánicas o moléculas orgánicas muy sencillas? Y la respuesta es sí. Por ejemplo, hay una ruta sintética, discúlpenme, para la obtención de la adenina o la hiposantina a partir de ácido cianhídrico a menos 71 grados en presencia de radiación ultravioleta. Se genera esta molécula que con amoníaco en presencia de bicarbonato da adenina e hiposantina. ¿Son condiciones estrafalarias? Sí, la verdad que menos 71 grados y radiación UV es una condición estrafalaria. Es la condición en la cual pudieron haber aparecido estas moléculas en la Tierra hace 4.000 millones de años. No lo sabemos y probablemente no, pero no importa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que importa esto? ¿Qué es lo que importa como resultado de este experimento? Que al menos existe algún conjunto de condiciones con las cuales uno puede pasar de moléculas muy sencillas a moléculas orgánicas un poco más complejas. Entonces hay una evolución química. Uno puede ir desde lo más sencillo a lo más complejo. E imagínense, la Tierra hace 5.000 millones de años debía tener una diversidad de condiciones de presión, temperatura, pH, salinidad extraordinaria. Bueno, lo mismo para las otras bases purínicas o pirimidínicas. Hay todo un conjunto de químicos trabajando en un campo que se llama química prebiótica, que lo que hacen es probar condiciones en las cuales obtener nucleótidos, aminoácidos, azúcares a partir de moléculas orgánicas sencillas. El objetivo, otra vez, no es encontrar las condiciones, porque nunca las vamos a saber, no hay forma, no quedó un registro fósil de eso, pero sí es importante probar que uno puede encontrar alguna condición que le permita pasar de lo sencillo a lo complejo. Y una vez que uno tiene esas primeras moléculas sencillitas, los azúcares, los ácidos, los nucleótidos o los aminoácidos, lo que puede construir es un polímero. ¿Qué es un polímero? Es una cadena, como esta cadena de Cleaves, ¿sí? Una cadena, imagínense, una cadena de Cleaves formada a partir de moléculas más chiquitas.
El clip es un monómero. De forma tal que puedo enlazar químicamente distintos monómeros y tener una molécula más compleja, más grande, y esas moléculas más complejas y más grandes pueden tener funciones. Este es un ejemplo, ¿sí?, donde lo que tenemos es la cadena de celulosa, donde cada una de las unidades de glucosa, ¿sí?, se unen de forma tal de generar un polímero, ¿sí? La celulosa es el componente principal del papel. Nosotros no lo podemos comer, por suerte se lo pueden comer las vacas y nosotros no podemos comer a las vacas. Es un arreglo, no creo que amistoso, pero por lo menos es interesante. Lo mismo ocurre con los aminoácidos. Los aminoácidos pueden polimerizar y entonces formar, ¿sí?, cadenas poliméricas, nota para los técnicos superiores en química. Fíjense que tanto en el caso anterior de los hidratos de carbono como en el caso de los péptidos, la polimerización es una polimerización de condensación, libera agua en el proceso de polimerización. ¿Sí? Acá hay una representación donde lo que estamos mostrando es que esos aminoácidos se pueden enganchar como se engancha un enchufe macho con un enchufe hembra y uno va haciendo una estructura más compleja. Exactamente lo mismo para los nucleótidos. ¿Sí? Los nucleótidos se pueden polimerizar con la ayuda de un grupo fosfato a través de una reacción de condensación. Y fíjense, es curioso, otra vez, en un mundo que tiene tanta agua, esos polímeros se forman liberando agua. Eso tiene que ver con una estrategia muy interesante de reciclado. Vamos a hacer polímeros que se generen liberando agua, pero que después podamos romper con la ayuda del agua para reciclar su materia prima. Ahora, todo bien, digo, de las moléculas inorgánicas pasamos a las moléculas orgánicas sencillas, como los nucleótidos. Ahora, ¿cómo fue esa polimerización? ¿Alguien hizo algún experimento donde pudo probar que, por ejemplo, los nucleótidos del ARN polimerizan en determinadas condiciones? Y sí, hay experimentos hechos donde lo que se hizo es utilizar distintos tipos de minerales como catalizadores, y lo que se supone que ocurrió en esas condiciones de hace 4.000 millones de años es que hubo procesos alternados de grandes lluvias torrenciales y grandes procesos de desecación, sobre todo resultado del impacto de cometas que traían agua sobre la superficie de la Tierra, de forma tal que lo que hoy es la hipótesis más probable es que la vida haya emergido en un charco, en los charcos, no en el mar, en las grandes extensiones de agua. ¿Por qué? Porque la posibilidad de encontrar que dos moléculas se encuentren para reaccionar en el océano es relativamente muy baja. Pero si estamos en un charco donde tenemos, por ejemplo, una cantidad determinada de nucleótidos, de forma tal que empieza a calentarse el agua y el agua se evapora y los nucleótidos se concentran, aparece la posibilidad que los nucleótidos se encuentren y reaccionen. Entonces se empiecen a formar cadenas poliméricas. Hoy hay condiciones experimentales donde se han podido construir cadenas de ARN de hasta más o menos 40 nucleótidos. Entonces, como decía, parece casi un tango, ¿sí? No surgió del mar la vida surgió de un charco, o de varios charcos, no lo sabemos. Ahora, esta idea general donde las moléculas orgánicas son las precursoras de la vida, ¿se pueden poner en algún marco teórico? ¿Hay alguna teoría que más o menos piense en el conjunto de pasos sucesivos que se pudo haber dado para que la vida para que aparezca algo vivo? Hay varias teorías. Probablemente la teoría que hoy es más apoyada es una teoría que se llama teoría del mundo RNA, o mundo ARN sería en español, RNA en inglés, que dice: el primer polímero orgánico que apareció fue el de ARN, y ese polímero es el responsable de la expresión de las primeras funciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que del cole que había dos cadenas de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN?
La diferencia entre ellos era la presencia de un oxidrilo, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. ADN y ARN clásicamente tienen funciones de almacenar o transmitir información. Resulta que se descubrió hace relativamente poco que ADN y ARN no solamente tienen la capacidad de transmitir información, sino tienen la capacidad de ejercer funciones. ¿Qué funciones? Funciones catalíticas. Y entonces ahí es donde a alguien se le ocurrió, pero a lo mejor esos primeros polímeros de ARN que aparecieron pudieron haber sido los responsables que empezaran a aparecer ciertos catalizadores que empezaron a acelerar determinadas reacciones. Entonces la secuencia sería más o menos la siguiente. Hoy se está trabajando en los fenómenos químicos donde a partir de la ribosa se construyen los primeros nucleótidos. Hay toda una discusión acerca de cómo es la química particular de ese proceso de polimerización. Pero lo que sí es cierto que ya se han desarrollado, se han descubierto condiciones experimentales naturales donde se pueden polimerizar esos nucleótidos para generar cadenas cortitas de 20, 30 o 40 nucleótidos enganchados. Cuando empiezan a aparecer cadenas de hasta 40 nucleótidos de ARN, tenemos la chance de que aparezcan funciones. Otra vez, ¿qué funciones? Funciones catalíticas. Entonces lo que se supone que ocurrió es que probablemente apareció en ese momento lo que se denomina en términos biológicos una replicasa templado independiente. ¿Qué es una replicasa templado independiente? Una fotocopiadora de ARN. Una máquina química que agarra una secuencia y empieza a hacer fotocopias, ¿sí? Empieza a generar un montón de secuencias largas. Entonces me empieza a hacer una sopa de secuencias muy diversas de ARN que es muy interesante porque de esa sopa pueden empezar a aparecer otras funciones, como por ejemplo lo que se supone que el paso siguiente es que debe haber aparecido una replicasa templado dependiente. ¿Qué es una replicasa templado dependiente? No una fotocopiadora loca que yo le pongo a la página 1 y me fotocopia, hace una imagen de la página 32, sino una fotocopia donde si yo le pongo la página 1 me fotocopia, me emite, me duplica la página 1. Ahora, ¿qué es lo que suponíamos, qué es lo que suponemos que esa primera célula, LUCA, debía tener en su interior? Otra vez, ¿cómo suponen los biólogos, cómo saben qué es lo que había en esa primera célula que se organizó en algún momento? Haciendo un análisis de la bioquímica de todos los seres vivos que hay. Entonces, lo primero que seguramente había en LUCA era un sistema de traducción. Y todos nosotros, en todas nuestras células y todos los seres vivos tienen algo parecido a un Google Translator. Hay una maquinaria muy sofisticada que se dedica a traducir dos lenguajes: el lenguaje de los nucleótidos en el lenguaje de los péptidos. Es decir, imagínense que los ácidos nucleicos, el ADN, es una línea, un polímero lineal. ¿Se acuerdan que tenían 4 bases? Y conjuntos de 3 de esos nucleótidos se llaman tríadas. Bueno, resulta que hay un código donde 3 de esas bases particulares tienen asociado un aminoácido específico. Y la inmensa mayoría de los seres vivos compartimos este código, como el código Hammurabi, ¿sí? Es la piedra Rosetta. Esto permite pasar del idioma de los ácidos nucleicos al idioma de las proteínas. Es realmente increíble. Eso es posible por una maquinaria que tenemos todos en nuestras células que se llaman lisosomas. Acá hay una representación de un lisosoma sencillo. Resulta que los lisosomas, y eso se descubrió hace relativamente poco por difracción de rayos X, es un ensamblado de secuencias peptídicas chiquitas y secuencias de ARN chiquitas. Pero el núcleo catalítico de ese ribosoma, esa maquinaria, esta fotocopiadora molecular, es ARN. Con lo cual,
es una evidencia más para pensar que esta idea del ARN World, que lo primero que surgieron fue el ARN como polímero a partir del cual emergieron las funciones, podría ser razonable. Segunda cosa increíble, todos nosotros, la inmensa mayoría de los seres vivos, tienen algo parecido a un sistema de generación de moléculas complejas y de energía. Eso es lo que se llama ciclo metabólico. Quienes cursan química de la vida con Diana seguro lo han visto con mucho detalle. Todos compartimos algún tipo de proceso por el cual podemos partir de moléculas sencillas y construir moléculas complejas como proteínas o polisacáridos, y al revés, ¿sí? A partir de moléculas complejas, tomamos un plato de fideo, hidrolizando los polisacáridos, generamos energía. Y todos los seres vivos lo guardamos con la misma reserva energética. Todos los seres vivos usamos el mismo tipo de nafta azúcar. ¿Sí? La guardamos en la forma de ATP, de uniones oxígeno-fósforo. Y esa es otra evidencia para pensar que todos descendemos de esa misma célula. Sí, en esta representación del ciclo metabólico hay algo que no tenía nunca, que se llama ciclo de Krebs, que es como el Nitrox. ¿Vieron las películas de los autos de carrera que aprietan un botón y el auto sale disparado? Bueno, hay un plus de energía, que es el metabolismo dado por el ciclo de Krebs, pero que evolutivamente apareció más tarde porque necesitamos oxígeno en la atmósfera y originalmente no teníamos oxígeno. La otra cosa que es importante es la presencia de membranas, ¿sí? De membranas con poros. Hay una familia de compuestos que se llama fosfoglicéridos, que se caracterizan por tener una parte de su estructura molecular hidrofóbica, que no les gusta, los químicos decimos hidrofóbica, que no les gusta el agua, y otra parte que es muy polar y a la cual sí les gusta el agua. Cuando esas moléculas las ponemos en agua, ocurre un fenómeno de organización de esas moléculas en estructuras más complejas, que son precisamente las membranas celulares. Es no muy probable, necesario que Luca haya tenido algún tipo de membrana, y es altamente probable que esas membranas hayan tenido que tener algún tipo de poros con pasajes selectivos de nutrientes, ¿sí? La presencia de una frontera para algo vivo es fundamental, es la que regula el acceso de nutrientes, la salida de desechos, con lo cual los lípidos, los fosfolípidos fueron fundamentales en el proceso de aparición de la vida. Si hoy tuviésemos que resumir lo que los químicos más o menos se han puesto de acuerdo sobre cuáles podrían haber sido las etapas sucesivas de esta teoría de la RNA World, que permitiría pensar en cómo se pasó de una química del ARN al ensamblado de un ser vivo, hay como dos etapas. Una primera etapa donde, como vimos, aparece el ARN, y el ARN aparece a partir de la polimerización utilizando catalizadores inorgánicos de los nucleótidos. A partir de esas primeras secuencias de 40 MER debe haber aparecido una función catalítica, la función de fotocopiado de ese ARN. Y eso es la primera etapa, ¿sí? La construcción de la complejidad, donde lo único que había eran moléculas de ARN. Ahora después aparece una segunda etapa donde empiezan a aparecer las proteínas, que son los polímeros de aminoácidos. Tal vez esas proteínas hayan aparecido porque alguna secuencia de ARN haya empezado a tener la propiedad catalítica de pegar aminoácidos. La otra cosa que aparece es la de código genético, el código genético en el sentido de esa máquina traductora que tenemos, que nos permite pasar de una secuencia específica de nucleótidos a una secuencia específica de aminoácidos. El paso siguiente es el movimiento de las funciones del ARN a las funciones de las enzimas proteicas. Hoy, si pensamos en la base química de las
catálisis de todos los procesos bioquímicos, las cosas que aceleran las reacciones en nuestro cuerpo, esas reacciones son catalizadas por proteínas, por polímeros de aminoácidos. Prácticamente no hay catálisis de moléculas de ARN. Entonces, en algún momento hubo una transición donde las funciones dejaron de estar en el ARN y pasaron a estar en los aminoácidos. Hay una razón química muy sencilla para eso. Hay 4 nucleótidos, pero hay una diversidad de aminoácidos mucho más grande. Entonces es mejor, si tengo que expresar la complejidad, tener un Lego que tenga 21 ladrillitos de forma distinta. Voy a poder armar la complejidad mucho más eficientemente. Y con 4 letras me arreglo para escribir un código perfectamente. En algún momento posterior aparece el ADN, el ácido desoxirribonucleico, evolutivamente es posterior en la historia de la evolución de la vida, aparece después del ARN. ¿Cómo sabemos eso? No hay, hasta ahora no se conoce ninguna forma de arrancarle el oxidrilo utilizando catalizadores inorgánicos al ARN para transformarlo en ADN. Las únicas formas que se conocen son utilizando maquinarias enzimáticas. ¿Por qué es importante que aparezca la aparición del ADN? El ARN sirve para hacer secuencias relativamente cortas, es decir, sería el equivalente a escribir un cuento, ¿sí?, de 25 páginas, donde yo tengo toda la información genética. ¿Por qué solamente puedo tener secuencias relativamente cortas de ARN? Porque el ARN es químicamente inestable por la presencia de ese grupo oxidrilo. Si yo quiero escribir una novela de los hermanos Karamazov de 450 páginas, necesito un soporte químicamente más resistente. Y para eso es necesario la aparición del ADN. El ADN, solo sacar ese oxidrilo del ARN, me permite secuencias químicas mucho más estables, lo que permite la aparición de códigos genéticos mucho más complejos. ¿Sí? Entonces ya, en vez de escribir un cuento, puedo escribir una novela. La otra transición que termina de aparecer es la aparición, hay una diferencia adicional entre el ARN y el ADN, que es la presencia de una nueva base que es la timina, que es un detalle. Entonces, haciendo un resumen de lo que vimos más o menos hasta ahora. Es posible probar que a partir de moléculas inorgánicas podemos obtener moléculas orgánicas sencillas. Hay 4 grandes familias de moléculas orgánicas: los aminoácidos, los nucleótidos, los triglicéridos, o los lípidos en general, y los hidratos de carbono. Esas 3 de esas familias se pueden polimerizar. Y una de esas familias, la del ARN, vimos que puede expresar funciones, puede, ¿sí?, no solamente utilizarse como base de un código genético, sino tener funciones catalíticas. De forma tal que es posible pensar que a partir de esa sopa primordial que esencialmente contenía ARN, pudo haber emergido el primer ser vivo, Luca, que seguro que debía tener algún sistema de reproducción de su información genética. Seguro también que tenía un sistema de traducción de esa información genética en proteínas, con funciones catalíticas. Se supone que al menos debe haber habido un conjunto de 200 enzimas que tenían distintas funciones catalíticas en ese metabolismo primigenio. Estamos prácticamente todos los químicos, estudiosos de la química prebiótica, parecen coincidir en que el ATP fue el combustible básico que usó Luca, es de hecho el que nosotros usamos hoy, y por supuesto que tiene que haber tenido una frontera física en la forma de una membrana que contenía toda esa maquinaria enzimática. Entonces, volviendo sobre la pregunta original, que era: ¿es posible siquiera pensar alguna descripción racional para pasar desde lo inanimado a lo animado? Y hemos visto que hay un cierto camino a partir del cual uno puede hacer una serie de pasos sucesivos de complejidad creciente que nos permitirían pasar desde moléculas inorgánicas a moléculas orgánicas y de ahí
a la primera célula, con lo cual hay muchísimas dudas, muchísimas zonas oscuras. No sabemos si las condiciones que se usan en el laboratorio fueron las originales, pero no importa, lo importante es pensar y encontrar condiciones donde esos procesos hayan sido posibles. Entonces, simplemente antes de darle la palabra a Diana, recordarles que la próxima charla va a ser el martes que viene a las 5 en esta misma aula, y lo que vamos a ver de alguna forma es el proceso de complejización, cómo pasamos desde esa primera célula Luca hasta la aparición de los seres vivos. Entonces, con esto le doy la palabra a Diana mientras cargo su presentación. Buscando un poquito dentro de este misterio. Pensé, bueno, y está todo contemplado en esta teoría, o sea, decir, bueno, tenemos maneras de formar este tipo de macromoléculas, podemos justificar la formación de las membranas, podemos ver el tema del metabolismo, y ahí ensamblar todo en una primera célula. Bueno, pero ahora conocemos que hay virus, todo el mundo ha sufrido una enfermedad por algún virus, ¿sí? O sea, uno conoce y todo el mundo va al médico y le dice, no tenés que tomar nada porque mira, ¿qué es eso? Bueno, acá hay algo que también está presente y está en el límite entre lo que es un ser vivo o no, pero está molestando, digamos, está presente y bueno, se hace notar. Y entonces, bueno, ¿y de qué juegan los virus en todo esto? Porque si, bueno, gente que cursó química de la vida hemos visto un poquito, no sé quién es. ¿Cómo está formado? ¿Sí? Un virus es una partícula compleja, ¿sí? En donde está formada por una cápside, acá tenemos diferentes formas, ¿sí? De virus que están presentes en la actualidad, y esa particularidad está formada por una cápside que puede ser proteica o una mezcla, un núcleo proteica, tiene un ácido nucleico en su interior que puede ser ARN o ADN, y algunos también pueden llegar a tener una envoltura lipídica. ¿Está bien? Entonces vamos haciendo ensambles ya diferentes modelos de ensambles, ¿sí? Tenemos ensambles de proteínas con ácidos nucleicos, que pueden ser cualquiera de los dos, ¿sí? ARN o ADN, ensambles de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, lo mismo que pueden ser ARN o ADN. Bueno, y estos virus, como partículas, parecen inanimadas, pero sin embargo, cuando está presente una
progenie, o sea, pueden generar un número mayor y muchísimo mayor al que le dio origen. Con lo cual estamos hablando ya de una replicación viral, o sea, estamos generando esos organismos en mayor número. Entonces, ¿la partícula viral es un organismo? No, es una partícula. Ahora, cuando está presente una célula en donde se pueda desarrollar esa capacidad infectiva, se va a comportar como un organismo porque va a generar muchos iguales a él. Y bueno, ¿cuándo aparecieron estos virus? O sea, ¿por qué están? Y hay diferentes teorías de la evolución viral. Bueno, obviamente, virus y Luca, ¿quién fue el primero? Y ahí estamos en el tema, el ensamblado, cómo funcionó. Y acá, si ven un poquito que, bueno, ahí agrego algo a lo que hablaba Javier, le puse un plural a Luca. Porque no se sabe si fue una célula en común o un conjunto de células que dieron origen a toda la diversidad de seres vivos. Obviamente que esos Lucas comparten ciertas estructuras. Este es mi Luca, no es Luca Prodan. Es un Luca más infantil, como más maternal, no sé cómo va. Y esta es una partícula viral que en particular infectaba genes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dos teorías que se manejan sobre el origen de los virus? Si son previas a Luca, bueno, son reliquias del mundo ARN, o sea, son cosas que quedaron de este ensamblado del mundo ARN con capacidad replicativa, con capacidad de síntesis proteica, exactamente lo que describió antes Javier, y que quedaron ahí, a un costadito, previa a la formación de lo que son las células que llamábamos Lucas. Por otro lado, otra teoría dice, bueno, fueron después que aparecieron los Lucas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, evidentemente ese grupito de células particular empezó a recortar su genoma, sus ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque veía que no necesitaba ciertas funciones, ¿sí? Y al recortar esas funciones quedó una estructura final semejante a lo que son los virus en la actualidad. Cualquiera de los dos casos siempre se comportan como parásitos, o sea, necesitan una célula para lo cual después formar una progenie, ¿sí? Es decir, formar muchas partículas a partir de esa origen. Bien, esto no voy a tirar de los pelos esta teoría, tiene fundamento porque sí hay evidencias en donde si hubo una primera partícula viral, suponiendo que es una reliquia de este mundo ARN, ¿sí? Existe la posibilidad, acá no se ve, bien, ¿sí? Acá dice DNA-U, ¿sí? O sea, un poco retomando lo que decía Javier, el ARN se pudo convertir en ADN, pero con uracilo como base, ¿sí? Entonces ahí hay un intermedio, ¿sí? Esto va por una reducción, o sea, una eliminación de desoxirrilo de la ribosa, transformando la ribosa en la 2-desoxirrilo. Luego la timidina sintetasa, o sea, es una actividad enzimática muy particular, transforma el uracilo en timina. Entonces ya aparece el ADN con timina tal cual como lo conocemos en la actualidad. Y luego aparece una versión modificada del ADN que también aparece en genomas virales, ¿sí? Entonces tenemos genomas virales ARN, genomas virales con ADN timina y genomas virales con el otro tipo que ya les decía. Pero ¿qué pasa? Se puede considerar que este ADN timina que estaba inserto en una partícula viral fue como el virus fundador. ¿Y ese qué se dedicó a hacer? A infectar las células que contenían ARN como componente de ácidos nucleicos. Entonces, al infectar, empezó el fenómeno de recombinación y transferencia de genes, con lo cual esta célula se transformó en una célula de ADN como consecuencia de la alta estabilidad del ADN frente al ARN, como también ya les mencioné, ¿está bien? Entonces, acá aparece una evolución de la célula ARN que como consecuencia de la infección de un virus con ADN generó la célula ADN tal cual como la conocemos, o sea, la culpa la tiene el virus, ¿sí? Otra teoría
células ARN, que como consecuencia dio lo que se llamó la transición del ARN al ADN. O sea, no hablan de un virus fundador, sino que un conjunto de infecciones donde originalmente, si bien se encontraba sobre ese celular ancestral, que denominábamos LUCA, esas secuencias de infecciones fueron transformando ese ácido nucleico inicial a lo que tenemos en la actualidad. O sea, es complejo, pero bueno, también es una manera de introducir algo que generaliza un poco el mundo de los microorganismos que actualmente conocemos. Bueno, como para terminar, si acá tenemos nuestro LUCA, esto será motivo de la charla que viene, bueno, cómo se fue diversificando, ¿sí? Este LUCA en la aparición de los organismos actuales tal cual como lo vimos nosotros. Una cosita que me olvidé de decirles es que las evidencias del pasaje de ARN a ADN están dadas actualmente por ciertas actividades enzimáticas virales, como la transcriptasa reversa, la inversa, que sintetizan ADN a partir del ARN, con lo cual eso es algo muy particular que ninguna célula que actualmente conocemos lo posee. Y lo mismo así, las ARN polimerasas virales son muy particulares y son únicas, con lo cual también se está hablando de que a lo mejor tiende más a ser una reliquia del mundo de ARN que lo que les comentaba el caso de un procesamiento de genes posteriores. Bueno, eso es todo para introducir más dudas sobre... Agradecemos entonces a Diana. Si tienen alguna pregunta y si podemos contestarla, Diana y yo, encantados de escucharlos. No se entendió nada. Quedamos a no. Otra vez, son conceptos, entendemos que son conceptos triviales. Si tienen ganas, lean los capítulos del libro. En cualquier momento nos pueden consultar, nos pueden hacer una pregunta, no hay ningún problema. Los que sigan la tecnicatura van a tener el gusto de ver muchas de estas cosas después en Química de la Vida, y a los que están cursando orgánica sepan por qué es importante la química orgánica para poder explicar algunos de estos fenómenos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere hacer algún comentario? ¿No? Bueno, si entonces no tienen comentarios, nos encontramos, aquellos que quieran, el próximo martes para tratar de explicar cómo el camino que va desde LUCA hasta la aparición del hombre. Nuevamente, muchas gracias por haber venido y nos vemos el próximo